Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea, dónde nos vea. Esperando que estén bien, que la hayan pasado bien, que el Señor haya bendecido sus vidas ampliamente. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Y de lo que compartimos no es una obligación que tenga que escuchar, es información acerca de qué dice la palabra de Dios. Somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Compartimos lo que dice la palabra de la Biblia, para nosotros autoridad. Es una enseñanza que está dentro de lo espiritual, no es religión, de ninguna manera. Es el camino a la salvación del tormento de nuestras almas. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, precisamente. Esta tarde vamos a comenzar a leer, le voy a pedir a ver si me leen Reina Valera como cada vez, y vemos después como dice la Biblia de las Hermanitas, Mateo 5, versículo 17, nada más un versículo. Por... Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día y de esta semana, Señor. En esta tarde venimos ante ti a ponerte la predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que unge y guía al que está predicando, Señor, y úsalo igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos usando. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones, el entendimiento y los oídos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y pues, Padre, para poderla aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, necesidades, tribulaciones, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, unge, guarda, cuida, suple, el que consuela y el que cura, Señor. Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te seguimos pidiendo por los líderes de familia, Señor, de gobierno y los líderes espirituales, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor, que sea tu voluntad y no la de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una bendición poder nuevamente, repito, estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Dice el versículo 5 el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Vemos que la palabra abolir y abrogar tienen el mismo sentido. No vine a quitar, por decirlo, ya vemos más allá. No vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Ciertamente vemos que pues nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero, ¿cómo entendemos nosotros eso? Bueno, si nosotros vamos a Gálatas 4:4, que me lo lees decir, por favor, vamos a ver dos puntos que se dicen ahí muy ampliamente, se entiende todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué nació bajo la ley? Precisamente para cumplirla. No vino a quitarla. Dios sabía, el Padre, que ningún ser humano era capaz ha sido capaz de cumplir la ley del Antiguo Testamento al punto. Nadie en ninguna parte se ha dicho que alguien la haya cumplido completamente. El que se acerca un poco a esto es Pablo, el apóstol Pablo, pero aún así ni él todavía, porque tuvo varias cosas que
lo hicieron caer en fallas, o sea, tuvo fallas. Bueno, vamos a criticar las fallas de Pablo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Nacido bajo la ley. Cuando dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7, en la Reina Valera, que es nacido, ¿cómo lo presenta? Dice, no penséis, o sea, no creas, ni pienses, ya parafraseando el versículo, que dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar, abrogar, quitar, anular la ley o los profetas, las profecías de los profetas de la antigüedad. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque no había nadie, repito, que tuviera la capacidad de cumplir la ley. Muchos pelean y peleaban y se pelea todo el tiempo que se debe de tomar en cuenta. La ley está tomada en cuenta, pero hay algo en medio entre la ley y la gracia, que es ese algo tan importante. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que lo envió el Padre en forma semejante a ser humano, igual a un ser humano, le dio un cuerpo para que viniera y cumpliera la ley. ¿De qué manera? En el madero, ¿verdad? Ya vimos que fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el tiempo del Padre, no en el tiempo que uno quiere, porque debemos entender que el tiempo de Dios no es igual que el tiempo de nosotros. Dice la palabra de Dios en alguna parte que un día del Señor, un día del Padre en el cielo, son como 1000 años de los terrenales, del ser humano. ¿Cuánta diferencia hay del pensar? A nosotros podemos pensar, ya pasaron años y años, o no, para el Señor han pasado muy pocos, 2 minutos, 3 minutos, no lo sé yo, pero en el tiempo de Dios, al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Entonces vemos que Él se preocupó, nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que viniera y cumpliera la ley, para poder darle al ser humano la oportunidad de obtener la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? La que cuando entendemos con el conocimiento de que por qué el Padre envió a su Hijo. Pero realmente en estos tiempos hay mucha gente que no cree en el Padre y sí celebra la Navidad. No cree en el Hijo, pero sí cree que hay ángeles, sí cree que hay malos, que hay buenos, pero no quieren reconocer a Dios como el Todopoderoso. Le llaman, lo repito, ¿por qué lo repito tanto? Porque es algo que me da cosa que son gentes supuestamente muy estudiadas intelectualmente y no les cabe un granito de sabiduría en la mente para darse cuenta que este universo, este globo terrenal donde estamos, está hecho perfectamente con todos los requisitos para que sea habitado por el ser humano. Si nosotros nos damos cuenta que han ido a la luna, sí. ¿Se puede respirar allá? No, no se puede. ¿Hay otros planetas tan habitados? Dicen que sí, muchos sí hay. ¿Seremos muy egoístas? Pues sí, seremos muy egoístas porque realmente hay otra creación de Dios, los ángeles. Y aparte, ahí se divide los ángeles celestiales que están con el Padre y los ángeles que se rebelaron en contra de Dios por uno que quiso ser igual a Dios. Entonces, se ha mentido tanto, se ha atacado tanto la palabra de Dios y al Dios mismo, que agradó que se llegó a decir que Dios ya estaba muerto. Cuando en Hebreos, no recuerdo el capítulo, pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no está muerto, está vivo, es un Dios vivo. Y el Señor mismo está vivo. Murió, sí, resucitó, sí, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos. Pero Dios no obra de la manera autoritaria y legalista. Te doy la oportunidad, casi nos pudiera decir, que tú tomes tus decisiones. ¿Quieres caminar conmigo? El que conmigo no junta, desparrama. ¿Eh? Entonces, Dios nos da la oportunidad de que entendamos. Es que la Biblia le escribieron hombres. Si el mismo Dios Todopoderoso tuvo que hacer un cuerpo humano para venir a mandar a su Hijo a la tierra, siendo semejante a un ser humano, para darle salvación a la humanidad, ¿por qué tanto pleito? Ni modo que los pajaritos, es que le escribieron así, fueron hombres inspirados divinamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que mientras no dispongamos, no podemos entenderlo. Hay un versículo en la Biblia, ahí en Corintios 14, no me acuerdo,
que se debe entender espiritualmente. Pero espiritual se debe entender espiritualmente, vaya. 1 Corintios 2:14 ¿Qué dice que lo espiritual? Oh, adelante. dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, amigo. Se han de examinar. Sí, dice algo muy, aparentemente muy duro, pero lo que dice el hombre animal, el hombre que no tiene lo espiritual, piensa ¿cómo lo piensa? Carnalmente, terrenalmente, y andan buscando lo espiritual en otro lado, abajo, en lugar de buscar arriba, donde está Cristo sentado. Pero Dios nos da la oportunidad y nos dice, mira, esto es lo que dice. Vamos a ver, Mateo 5 dice, no vine a quitar, dijo, no vine a anular la ley, la vine a cumplir, y las profecías que hablaron los profetas, las vine a cumplir. Y aquí estoy. El que quiera creerlo y el que no, pues tiene derecho cada quien. Aquí no se trata de pelear, sino es información. Vemos la creación tan perfecta, vemos la creación tan bien hecha, que pues es lógico pensar que se necesita una sabiduría y un poder inmenso para hacer todo eso, simplemente lo terrenal. Ahora, en el espacio, fuera del sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo eso, ¿qué se necesitó? Es que fue el ¿cómo le dicen? Big Bang. Y bueno, ¿de dónde salió ese poder para que hubiera esa explosión? Y hubiera esa separación, y hubiera esa creación. Se necesitaba, por naturaleza, una base, un fundamento poderoso para hacer lo que existe. Pero no, es que se llama un universo, pero bueno, cada quien, adelante. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? Romanos, Mateo 5:17, Romanos 3:31, ¿qué dice, mijo? Por favor. Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Antes establecemos la ley. ¿Por qué la ley? La ley fue puesta para el pueblo de Israel. A los gentiles no, todos nosotros que no somos del pueblo de Israel, somos gentiles, aunque seamos cristianos. Somos gentiles convertidos. Y entramos aquí y se nos quería obligar desde antes, en el tiempo de Pablo, que se circuncidaran. ¿Qué era la circuncisión? Como una operación que se hacía en la carne para como sello del pacto que se había hecho con Israel y Dios Padre. Pero llegado Cristo, bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Que Cristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla y a meternos en la gracia, donde por fe ahora somos aceptados en Cristo Jesús como hijo de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:30-31? Dice la palabra de Dios, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Amén. A Dios le plació, gracias a Dios. A Dios le plació porque uno es Dios. Dios, repito, no es un ser humano. Dios es el Todopoderoso. Dios es Espíritu. Y no, el ser humano no creó a Dios. Dios creó a todo ser humano. ¿Por qué? Donde Juan 4:24, ¿qué nos dice? Bíblicamente hablando, no quiero que quede nada ahí sin darle cabida a lo que sigue. ¿Qué dice? Juan 4:24 dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Andaba buscando en Hebreos. Hay un versículo que no me acuerdo que dice, Dios es fuego consumidor. Si lo puedes hallar, porque pensé que lo traía aquí, no lo apunté. Hebreos 12:29 Hebreos 12:29, ¿qué dice Hebreos 12:29? Hablando de quién es Dios, qué es Dios. dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es espíritu. Es que
Hay tantas cosas que se han dicho en el mundo por pleitos de poder, por politiquería o lo que ustedes quieran. Es que Dios es femenino, es que Dios es masculino. Dios es Dios, no es ser humano, es el todopoderoso. No es el universo, no es la naturaleza. Él hizo todo con su poder. Lo de dentro de esta tierra y lo de que está afuera. Nos guste o no nos guste, el hecho es de que ahí está Dios y si no lo quiere creer, está en su derecho. Pero el hecho que no pensemos que hay Dios, no por eso va a dejar de haber Dios, ¿verdad? Ahora es por fe, porque uno es Dios, dice ahí Romanos 3:30, ¿verdad? Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión. Y luego viene la pregunta, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? De ninguna manera, antes establecemos la ley. Ahí en Gálatas 3:23 y 24. Dice la palabra de Dios: Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Amén. Ahí queda en el 25 y 27 ahorita, espérame. Guardado, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de descubrirse. De manera que la ley, nuestro ayo o nuestro maestro o nuestro guía, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué dice el 25 al 27? Ahí mismo de Gálatas 3. Dice la palabra de Dios: Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. De Cristo estáis vestidos, ya estamos ahora por el bautismo, somos justificados. ¿Qué es la justificación? Bueno, es un proceso para poder llegar a entender lo espiritual. Primeramente tenemos que disponernos, quitarnos esa coraza de necedad que tenemos y dejar que la palabra de Dios entre en nosotros y actúe con atención, escuchando, verdaderamente, oyendo atentamente, escuchando y oyendo. No nomás escuchando porque escuchando se lo deja ir y ya, ¿no? Y oyendo parte por parte. ¿Cuál es el proceso? Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso tenemos que entender que debemos tener a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, a manera de abrir la puerta de lo espiritual, para que el Espíritu Santo muera en mí, pero tiene que haber en mí un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, que haya esos frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. Está de todo esto bíblico, está en Mateo, todo esto. ¿Quién lo predicaba? Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es lo que vemos? Cristo vino a acercar el reino. ¿Cuál reino? El reino celestial. Él es el rey de reyes, y señor de señores. Y Él espera que con humildad, dejando todo en un lado, mostrando nuestro lado más humilde, vayamos y escuchemos y nos arrepintamos de corazón. No nomás porque alguien me convenció porque habló muy bonito, sino por la información correcta confirmada en la palabra de Dios, que nada más en Cristo se encuentra la salvación del ser humano. Para poder ser justificados, tiene que haber una fe. ¿Y cómo van a hacer esa fe? Si no es oyes la palabra de Dios. Dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Romanos no me acuerdo qué 10, ¿eh? 10:17. Entonces de ahí comenzamos a entender que la palabra de Dios tiene un propósito divino y nos damos cuenta que la palabra de Dios es el alimento para el conocimiento y la fortaleza espiritual. Ahí en Mateo 4:4 ya lo hemos leído muchas veces, que estaba tratando el enemigo de tentar al Señor en el desierto cuando ayunaba por 40 días. ¿Qué le contestó el Señor cuando le dijo que tuvo hambre el Señor? Dice la palabra de Dios: Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios.
gracias, amiga, más con toda palabra que sale de la boca de Dios y que dice allí mismo en Mateo 4:10. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Vete, Satanás, gracias, amiga. Escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Estás vencido. Estás vencido. Entonces, ¿por qué sigue el enemigo aquí en el mundo? Tentando al ser humano, probando al ser humano, para ver dónde está realmente, porque Dios lo permite. No vas a ser tentado más allá de lo que tú puedes soportar. Porque he oído muchas exclamaciones. Yo no sé por qué Dios lo dejó. Bueno, para tentar, para ver si es cierto que tú amas a Dios verdaderamente. Todo tiene un propósito. En esta vida estamos de pasada. Estamos a prueba constantemente. Por medio de la palabra de Dios entendemos que tenemos la oportunidad de conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Somos libres en Cristo Jesús. Es que no, dice Romanos 5:1. Si lo tienes ahí en la mano. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe en quien, gracias amigo, en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Repito, se necesita un arrepentimiento genuino y un acercamiento y una aceptación del Señor como, no nomás como mi Salvador, sino como mi Señor, para servirle. Por eso allá en Lucas 9:23, ya sabes cuál es, ¿verdad? Ahí me lo das, por favor. Sí, dale. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo, gracias amigo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser cristiano? ¿Eres un verdadero cristiano? Entonces debes de tomar tu cruz y seguirlo. ¿Qué es seguirlo? No es estar todo el tiempo hincado, ore o haciendo lo que sea, no, leyendo la Biblia todo el tiempo. Por eso se recomienda memoriza los versículos de la Biblia. Para cuando tengas tentaciones, tengas la arma de dos filos que el Señor nos ha dado, como dice Hebreos 12:1, no me acuerdo, la verdad. Pero que dice que la palabra de Dios es que, vamos a ver cómo lo presentamos, no quiero estar hablando sin, si es o no es. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos la eficacia de la palabra de Dios, que es la que limpia, la que convierte, la que te defiende, el escudo, la palabra de Dios. Te alimenta, te fortalece, tienes la fuerza para defenderte. Por eso, en Santiago 4:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Resistir, someteos pues a Dios. Nunca nos pide que lo enfrentemos al enemigo, porque ya está vencido, no va a ir más allá. Pero eso no quiere decir que el enemigo no va a usar sus ejércitos para estarte provocando, para estarte buscando que tropiece y caiga. Pero si estás fortalecido en la palabra de Dios, nada te puede hacer. Por eso dice, no que lo enfrentes, sino resístelo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ya está vencido. No es para... Una cosa es respetar, porque allí en Judas, ni el mismo arcángel Miguel maldijo al enemigo. Antes le dijo que Jehová te reprenda y el Todopoderoso te reprenda. Se le reconoce el grado que tenga, mas no la adoración, no la merece. Creo que debemos entender que Dios nos dice, ¿sabes qué? Bajo mi sombra estás protegido. Yo te protejo y te guardo, pero tienes que aceptar que necesitas un Salvador.
que necesitas y reconocer que tú solo, o yo solo, o cualquier ser humano solo, no puede hacer nada. Tal vez logre algo, tal vez tenga algo, tal vez su fe sea otra cosa, yo no sé, ni me interesa, mis respetos a cada creencia. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahí vimos entonces Romanos 5:1 que dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el mediador de nuestro Señor Jesucristo? Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Gracias, amigo. El cual fue entregado por nuestros pecados. Le dice delitos, nuestros pecados en contra del Padre. Él resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación, para darnos vida eterna. ¿Qué es la justificación? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros es puesto en nosotros. El enemigo está acusando porque es el acusador. Pues el Señor está a la diestra del Padre diciendo, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por él. Hay quienes andan buscando lo espiritismo acá abajo, cuando se debe buscar lo espiritual de arriba. Andan buscando oscuridad cuando hay tanta luz en el cielo. Yo no sé qué es lo que se espera, pero por la enseñanza está aquí. Ya cuando hemos conocido a Cristo, ya cuando hemos hecho la decisión y aceptado de corazón y hubo ese arrepentimiento de mis faltas, de todos mis pecados, porque todos pecamos. No hay uno que no dice Romanos 3:23, por cuanto todos por cuanto todos pecaron, no dice algunos, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya vemos ahí ahí mismo en Romanos 5:8, mas Dios engrandece o encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora en Romanos 8:1 y 2, ¿qué dice mi hija? Romanos 8:1 y 2 dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley que nos rige ahora? Nos libró de la ley del pecado, pero nos rige ahora la ley de Dios, la ley del amor. Allí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gracias. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces nos ponemos en un solo punto bíblico cuando son 76 libros de la Biblia que tenemos que leer y tomar enseñanza de ahí mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia es especial para todo ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia se nos fue dada para guía espiritual. Ahí en 2 Timoteo 3:16 que encontramos. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Fíjese nada más, toda la palabra de Dios, todo Antiguo y Nuevo Testamento. La ley está quitada, no, la ley está cumplida, pero está vigente. Ahí está todavía, está cumplida. El Señor abrió el camino. El Padre tuvo misericordia de toda la humanidad. Dijo, aquí está el camino, la verdad y la vida. ¿La quieres? Pero depende de cada persona. Dios no va a obligar a nadie, a nadie. Tienes que creer en mí, tienes que hacer. El que se dice cristiano, el que es cristiano, el que ha aceptado a Cristo como su único y Salvador, lo ha aceptado como Señor, como Salvador. Y si lo hemos aceptado así, aceptamos toda su palabra, todo lo que en ella viene, aunque no nos guste, porque escrito está, dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién le dijo Él? Al enemigo, pero cabe también para nosotros. Es nuestro Dios, es Padre nuestro, entonces debemos andar. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo debemos andar? Gálatas 5:16 al 26. Son 10 versículos, pero son muy, muy hermosos, muy benéficos para escucharlos. Adelante. Gálatas 5:16 Al 26. 16 al 26. dice la palabra de Dios,
Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Gracias. Entendimos. Si no lo puede leer, si tiene su Biblia, se puede leer usted misma o usted mismo. Ahí donde usted, Gálatas 5, 16 al 26, son 10 versículos. Pero la pregunta es aquí, ¿usted anda en el espíritu o anda en la carne? ¿Tiene a Dios? ¿A qué Dios sirve? Verdaderamente, su vida cómo está. Dios es bueno. Y cuando aprendemos a amar a Dios, porque Dios nos ama a todos, entendemos que Él tiene la solución para nuestros problemas, todos, pero ¿qué es lo que debemos tener? Verdaderamente, si yo digo que soy cristiano, tiene que haber frutos, tiene que haber algo que refleje que realmente ha cambiado mi vida acerca del modo de vivir en el mundo. No que me santurrone, no que sea, ay no, no, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, necesitamos lo material para sobrevivir físicamente, pero eso no nos limita para darle cabida a lo espiritual, que es vida eterna, que es lo que debemos enseñar. ¿Qué dice ahí Mateo 3:8? Dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos, gracias, Señor, dignos de arrepentimiento. Porque esa venida del Señor fue para dejarnos instrucciones mientras vivimos en este mundo. Porque un día partiremos, nos guste o no nos guste. Esta vez que vino el Señor, ¿a qué vino? A darnos de su gracia. Ahí en Juan 3:17, ¿qué dice? Son cosas que tenemos que tener muy en mente. ¿Por qué se predica la Biblia? ¿Para qué? Quiero dinero, yo no quiero nada, no estoy pidiendo nada, no le estoy vendiendo nada. Le estoy comunicando lo que dice la palabra de Dios, si usted gusta y quiere. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Porque no lo envió para condenar al mundo la primera vez. A veces es tremendo escuchar personas y no quieren reconocer que hay Dios. Es que le dicen algo alguien que le dice a Dios. No sé cómo le dicen, pero al universo, la naturaleza. Es el Todopoderoso si no le quiere decir Dios. El yo soy del Antiguo Testamento. No porque usted diga que no hay Dios, no lo va a ver. Pero es el creador del universo y de la naturaleza. Y de todo lo que hay aquí en esta tierra, en este mundo. Por eso que debemos tener cuidado cómo andamos, ¿verdad? La salvación está ahí, es para cada quien. Y no es por lo que yo pueda hacer, porque si yo me pudiera salvar a mí mismo o cualquier ser humano, entonces ¿a qué vino Cristo? Ahí en Romanos 3:27-28, Dice la palabra de Dios, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida por cuál ley, de las obras, no más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. era el hombre, gracias, justificado por qué? Por la fe. Cuando lo he dicho y lo repito para que no se le olvide. Cuando la palabra dice hombre se refiere a toda la humanidad.
la mayoría de las partes. Así que concluimos ser el hombre justificados por la fe sin las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9, confirmando que no es por obras, no es por lo que yo haga o usted haga, es por lo que él hizo en la cruz. ¿Quién lo mandó? El Padre. Es el don del Padre que mandó al ser humano. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie, pero esto no es de vosotros, porque por gracia sois salvos, gracias a mí, por la fe, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios. Aún eso es don de Dios. Luego no, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no es por lo que yo haga, para que nadie diga yo me salvé porque yo hice cosas buenas, porque yo me porté muy bien, porque hice la obra buena del día. Debe haber un cambio en nuestra vida, en nuestro comportamiento y en nuestro corazón, de forma de ver las cosas, lo del mundo. En estos tiempos, la humanidad, ya casi no hay humanidad, puro mecanismo, puro materialismo. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, Lucas 16, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, la ley de los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera que se esfuerza a entrar en él, empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frutarse un tilde de la ley. Un tilde de la ley. Todo está en la palabra de Dios. Disculpen, es que a veces me emociono tanto. La palabra de Dios me emociona. La palabra de Dios me lleva para arriba. No es por obras. Ahí está la salvación del alma de cada uno. Si un día usted decide aceptar a Cristo como su único y válido Salvador, tome en cuenta que Él lo librará de todo mal. ¿Que no vamos a enfermar? Sí, sí nos vamos a enfermar, pero su alma ya no va al infierno. Y si usted aprende a orar y a confiar en Dios completamente, la oración cambia todas las cosas. La oración a quién? Al Padre, en el nombre del Hijo, para que podamos tener esa comunicación y esa certeza y esa seguridad. Porque pasan años, cientos, miles, y habrá vida después de la vida, y habrá otra vida de tantos, y oye, ya se ha predicado, se ha dicho tanto que después de esta vida vamos a comparecer. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Ponga atención para que ojalá y le llegue algo a su corazón. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén. Que mueran una vez y después al juicio. ¿A quién? A los seres humanos. Una vez, no muchas veces, físicamente, y después al juicio. Digo y lo repito, la muerte para nosotros es ausencia, y ya no lo volvemos a ver en este mundo. La muerte en la Biblia es separados de Dios, alejados de Dios, muerte, alejados de Dios, en tiniebla y en oscuridad. Mucha gente, repito, anda buscando en las tinieblas aquí abajo cuando la luz está ahí arriba. Muchos yo, y dicen con tanto orgullo, yo a mí, yo. Y si no lo tienen, lo buscan. Y el que busca encuentra, y no lo va a buscar lo que encuentra. No digo que no haya dones, claro que los hay, cuando Dios los quiere dar. Pero cuando los busca en otro lado, también los hay, pero el precio que va a pagar. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus consejos, tus sugerencias. Gracias por tus dones. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Multiplícale las bendiciones a cada siervo tuyo, misionero, evangelista, maestro, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Padre. Bendícelo y fortalécelo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.